pues aquí estamos una vez más para hacer una presentación en Gandhi, a quien damos las gracias por recibirnos. Y bueno, el libro es un libro de título muy sugerente: Utilitarismo y Contractualismo, Fundamentos para la Evaluación de Políticas Públicas. Quienes presentan son Germán Vargas Larios, miembro del núcleo de profesores del programa de posgrado en estudios organizacionales de la UAM Iztapalapa; Enrique Minor Campa, director de medición de pobreza y seguimiento de indicadores del Coneval y profesor del Departamento de Economía del TEC de Monterrey, Ciudad de México; e Ignacio Llamas Buitrón, el autor, doctor en Economía por la Universidad de Stanford, profesor investigador de la UAM Iztapalapa, miembro fundador de la Red de Políticas Públicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Los tres tienen un currículum bastante extenso, lo hice lo más pequeño posible. Y bueno, los dejo directamente con Germán Vargas, para que, es al revés, es con Enrique Minor Campa, para que comience con sus comentarios. Y bueno, al final va a haber una sesión de preguntas o de comentarios, es que de lo que puedan ir recuperando de la presentación. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Realmente es un placer poder estar aquí. Es un honor, doctor, que de guarda usted sabe mucho, un gran respeto. Tuve la oportunidad de leer un poco rápido este libro, que de cierta manera resume muchas de las cosas que hemos platicado, muchas de las cosas que el profesor, como mi profesor que fue, nos transmitió. Y déjenme iniciar con una anécdota de un alumno que se acercó conmigo a querer precisamente hacer una evaluación de cuál era el efecto que tenía el programa alimentario en el consumo de alimentos de las familias beneficiarias. El programa alimentario era un complemento al programa Oportunidades, que daba transferencias monetarias, dado los cambios y la volatilidad que hubo de los precios de los alimentos desde el 2007. Y entonces se dio un complemento a las transferencias condicionadas, precisamente con la idea de que las familias pudieran enfrentar esta volatilidad de precios y que se viera lo menos afectada posible en su alimentación, ¿no? Ese era el objetivo, digamos, del programa. Entonces este alumno empieza a estudiar la información que viene en la CENIG, y después de un tiempo que se desapareció, viene conmigo y me dice: me encontré cosas que no entiendo, ¿no? A ver, platícalo. Dice: pues en primer lugar, yo lo que esperaba es de que el consumo de alimentos de las personas que eran beneficiarias sería superior al de las personas o de los hogares en las mismas condiciones que no eran beneficiarias. Y lo que me encontré no fue eso. Lo que me encontré es que no aumentaron su consumo alimentario. Al contrario, en el margen, para algunas familias, redujeron la participación del gasto alimentario en su gasto total. Pero aún peor, decía él, ¿no? Resulta que estas familias, ese dinero excedente, lo estaban usando para comprar bienes, otros bienes que no eran alimentarios, televisiones, radios, ¿no? Y entonces yo me dije: si alumno hubiera leído este libro, no hubiera tenido tantos problemas, ¿no? Hubiera entendido. Al final de mis comentarios ya les platicaré en qué terminó esa tesis. Pero precisamente es esta
construcción que hace el doctor Llamas en este libro, donde nos habla de estos aspectos que pudiéramos nosotros considerar que no son o que no están tomados en cuenta, digamos, en la definición de políticas públicas y de las acciones públicas. ¿Por qué lo divide en utilitarismo y contractualismo? Porque precisamente hay una, si no tensión, una complementariedad, más bien una complementariedad entre dos visiones que se comparten, una desde el punto de vista económico y otra desde el punto de vista social, propiamente dicho, de la teoría social, del contractualismo. Llamas en la primera parte nos comenta precisamente cómo se van construyendo estos elementos que sirven de análisis para conocer el comportamiento de los agentes económicos, desde lo individual, desde los mercados parciales, cómo se llega precisamente al equilibrio general y finalmente, a partir de ese equilibrio general, dar este salto que resulta difícil para la economía o la teoría económica, de abordar el problema del bienestar, ¿no? Del bienestar social. Y establece toda una línea de críticas y de elementos interesantes. Lo interesante del libro es eso también, ¿no? Además de que es de muy fácil lectura, no viene lleno de todas esas ecuaciones y todas esas derivadas integrales que normalmente encontramos en cualquier libro de economía. Es una reflexión sobre lo que está atrás precisamente de todo eso que nosotros conocemos de la economía, ¿no? Queda muy claro, por ejemplo, cuáles son los elementos sustantivos de la teoría económica. ¿Cuál es el objeto de estudio de la teoría económica? ¿Quién es este agente que nosotros llamamos económico? ¿Qué características le atribuimos? ¿Qué es esto del individualismo metodológico? ¿Y hasta dónde puede llegar precisamente esta concepción? En la primera parte no es abordado, tanto como en la segunda, que habla ya más sobre la filosofía social, en términos de hasta dónde puede llegar el individualismo metodológico en términos de lograr el bienestar precisamente de las personas. Yo creo, desde mi punto de vista, que atrás precisamente del individualismo metodológico, más allá de los aspectos epistemológicos o propios de la teoría económica, sí hay elementos, digamos, filosóficos y éticos, en el sentido de que los mejores jueces de su propio bienestar son los propios individuos. Y ahí hay algunos elementos que Llamas contrasta precisamente en la parte cuando nos habla de Rawls y su postura ante, digamos, este constructo social. Él contrasta precisamente estas dos visiones en términos de el logro individual, ¿sí?, versus el logro colectivo. Finalmente, uno sin el otro no existe. Hay una relación interesante ahí. El problema que tiene la teoría, y es un problema propiamente de la teoría económica, es el problema de la agregación. Es un tema que vemos precisamente desde los primeros capítulos del Varian, ¿no? Para aquellos que saben qué es el Varian, ¿no? Del Mascolel, que dedica 2 capítulos y no lo resuelve, ¿no? El problema precisamente de la agregación. Es decir, si realmente el bienestar social es la agregación de los bienestares de cada uno de nosotros, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Sí? ¿Cuáles son las respuestas que ha dado la teoría económica y cuáles son las respuestas que ha dado la teoría social? ¿No? En particular, la teoría de Rawls. A mí me llama mucho la atención, y evidentemente el sesgo es natural, ¿verdad?, varios aspectos que toca el doctor Llamas en la primera parte, ¿no? El papel social de los precios, por ejemplo. Es decir, los precios no es solamente una cuestión que sirva de referencia sobre el intercambio de los mercados o cómo están los mercados intercambiando los bienes entre sí. Tiene una función social, de dirección social para alcanzar un objetivo mayor, ¿no? Me llama también la atención que aquí recupera pues esta tradición filosófica del siglo
18-19, a la cual pertenece Adam Smith junto con otros pensadores en otras áreas. La mano invisible, esa búsqueda del bienestar individual que lleva finalmente al bienestar colectivo. Lo interesante en esta figura de la mano invisible es que es ese elemento que encontramos en otras ciencias, por ejemplo en la física de aquellos tiempos, ¿no? A través de qué medios se transmitía la fuerza de gravedad, pues inventaron el éter, ¿no? Los físicos modernos ahora hablan del plasma, ¿no? Los alquimistas del flogisto, ¿no? Y Adam Smith de la mano invisible, ¿no? Hay un elemento ahí que no se explica, ¿no? Pero que finalmente nos da un resultado, que es el ejercicio de las fuerzas en el caso de la física, de la transmutación en el caso de los alquimistas, ¿no? Del bienestar social en el caso de la economía, ¿no? Estos elementos son interesantes de reflexionar, y realmente el libro, a mí en lo personal, me deja mucha satisfacción en ese aspecto, porque te permite, ¿no?, delinear otros elementos mucho más allá del problema de la agregación y del bienestar social agregado, y sí nos permite pensar en otros elementos que están involucrados en este discurso. Por ejemplo, en el caso de la segunda parte, cuando habla de Rawls, dos elementos fundamentales, ¿no? El concepto de justicia y el concepto de imparcialidad. Son los dos elementos que en la lectura pareciera que nos van guiando a lo largo de esta segunda parte, y que nos ofrece una salida precisamente a los problemas que la teoría económica no puede explicar, o desde una posición utilitarista en términos de la función pública no podemos resolver. Pareciera que precisamente existe un cinturón desde el punto de vista de la teoría económica aplicada a la función pública, donde el aspecto de la eficiencia económica es sustantivo. Sin él no podremos avanzar hacia otros elementos. Bajo la lectura que se puede hacer, y perfectamente referenciado, muy fácilmente referenciado, que se puede hacer la lectura, es cómo se resuelve esto. Es decir, no se trata de construir una sociedad, ¿no?, que destruya los mercados. Incluso refiere Llamas que Rawls acepta precisamente la existencia de los mercados como un mecanismo social para la asignación de recursos, ¿no? Pero en este proceso hay siempre perdedores. Entonces la acción pública, desde una concepción de filosófica superior de justicia, deberá construir, digamos, la institución o las instituciones que permitan resarcir a estas personas, ¿no? Estos son algunos elementos que, y bueno, Llamas también nos lleva un poco más allá de eso y nos explica cómo, partiendo de Rawls, podemos hacer esta construcción social, ¿no?, sin pensar que precisamente son los mercados los culpables. Es la acción finalmente humana, en última instancia, los culpables de los males sociales, porque somos nosotros los que hacemos la sociedad, ¿no? Bueno, pues en general yo la verdad me siento muy satisfecho con esta lectura, con este libro, y déjenme comentarles finalmente en qué terminó lo de este muchacho, ¿no? Yo le decía, ¿te has preguntado para qué quieren estas personas la televisión, el radio, la licuadora? Y si es que muchos ni tienen luz, pues no. Entonces, para ellos son bienes que en un momento dado, bajo incertidumbre, pueden echar mano de ellos. Digo, perdón, aquí está mi hermana, mi mamá. Ellos saben lo que es ir a empeñar la licuadora, la televisión, para terminar la quincena, ¿no? Entonces, son bienes precisamente, y lo que hacen precisamente las personas son hacer elecciones racionales a lo largo del tiempo con respecto a cómo utilizar sus recursos. Y finalmente no está fallando la política. En ese aspecto no falla la política pública, en la medida en que le dé a los individuos la capacidad de elegir, ¿no? Y bueno, como decimos en la oficina, celebro, doctor, que nos dé la oportunidad de esas lecturas, y muchas felicidades.
Buenas noches. Nuevamente tengo el placer de presentar este libro, en donde en otra ocasión he señalado que era un libro muy esperado, cuestión que hoy no voy a repetir, la llamada importancia institucional de este texto, lo que tiene que ver con la práctica de la evaluación de la burocracia. No voy a hablar de esto por el desprestigio en que últimamente han caído, desde mi punto de vista, estas prácticas. No me refiero al hecho de la evaluación entendida como un mecanismo más, como el presupuesto base cero, por ejemplo, para los recortes presupuestales, sino me refiero a las aplicaciones que se dan a las concepciones diversas que hay de la evaluación, en las que algunas de ellas rayan en la perversidad, como pudiera ser, por ejemplo, la evaluación que en este momento se está haciendo a los profesores de educación básica. Una evaluación que en el mejor de los casos se puede entender más que una reforma educativa, una reforma laboral, para eliminar quizás estos excesos laborales que rayan incluso a lo mejor en prácticas corruptas, esto en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos me parece, y ahí esta opinión me sumo a ella, se trata de una agresión quizás a un gremio laboral, más que por su improductividad, incompetencia, corrupciones, etcétera, por su combatividad liberal. A este respecto, simplemente me recuerda que un buen día, resultó que desapareció el ESME, por ejemplo, ¿no? Bien, quizás este planteamiento pudiera parecerles que no hay lugar, dicen los abogados. Sin embargo, siento decirles que sí es muy pertinente. Y con esto inicio mis comentarios propiamente al texto, que me parece que el libro es una pieza clave para los que estamos preocupados, estamos interesados en la evaluación social de proyectos. Subrayo lo de social, porque estoy convencido que una evaluación de las políticas públicas no se puede desprender, no es suficiente con un análisis técnico. Tiene que ser un análisis de las condiciones, el contexto en el cual tiene lugar la acción de los gobiernos. Y estas condiciones y ese contexto no es otro más que la política. ¿Sí? Todo ello, aunque esto pueda causar urticaria, que a veces en el medio de los economistas sucede, cuando se habla del Estado, ¿no? Sobre todo a los antiestatistas, los apolíticos que abundan, ¿no? Yo creo que la evaluación de las políticas públicas es un proyecto social, puesto que las políticas públicas es la acción que se hace por parte de los gobiernos, puede ser otros organismos, en nombre de la sociedad y para la sociedad. Toda acción social, señalaba Gramsci, es política, independientemente de su manifestación económica, social, política o estética. Esta visión de Gramsci no es nueva, nos podemos remitir a la cultura helénica de Aristóteles, en donde en un solo volumen trataba tanto la ética como la política. A muchos les podrá parecer como el agua y el aceite,
pero esto no es casual, simplemente tanto la ética como la política se refiere a las cosas esenciales del hombre. Y me parece en este sentido que el autor, el doctor Ignacio Llamas, también con mucho respeto, pues presenta un estudio profundo de la evaluación que va más allá de considerarlo como una herramienta de gestión para cada vez más tomar mejores decisiones, que no es un asunto menor. Sin embargo, su mayor acierto me parece que es buscar los fundamentos de la evaluación justamente en la ética, puesto que la ética, al igual que la política, no tiene nada que ver con la acción individual. Hace un momento se mencionó el individualismo metodológico, sino que tiene que ver más bien con la acción de vida. Es la acción de vida, y que en este sentido me parece que es importante constatarlo con el pensamiento hegeliano, ¿sí? Cuando plantea su concepto de Estado y sociedad, ¿sí? Es decir, su definición del Estado como una comunidad intersubjetiva en vías de autoconducción, una conducción social que necesariamente tiene que ser a través de la inteligencia, de la razón, y no por el capricho burocrático. Entonces, estos conceptos me parecen muy familiares el de una comunidad intersubjetiva, el de conducirse por la razón, con los conceptos de John Rawls, ¿sí? Es decir, con los conceptos de imparcialidad, que ya se mencionaron, de justicia pública o justicia política, pudieran ser sinónimos, y sobre todo de sociedad cooperativa, que es en donde podemos ver estas cuestiones de la eficiencia económica. Si vivimos en una sociedad, pareciera decir, es porque nos conviene vivir en ella. Hay un intercambio de bienes y servicios que nos dan estas ventajas o este plus. Yo diría, por otra parte, que estos conceptos hoy cobran una realidad, que son conceptos que han sido desarrollados no solamente por este autor. A mí me gusta citar mucho a nuestro querido profesor de la UAM, a Porfirio Miranda, en su libro Hegel tenía razón, donde de algún modo hemos obtenido algunas referencias de estas nociones del Estado hegeliano. El otro aspecto, digamos como una segunda razón, es lo que tiene que ver de que esta obra de John Rawls, yo aquí había escrito 30 años, pero no, son 40 años, que ya fue a mediados de los 70 cuando sale la teoría de la justicia, y en México no tiene muchos estudios profundos, y los que hay habían sido elaborados por politólogos, por sociólogos, pero no por economistas. Esto sucede en México porque a nivel mundial yo pensaría que la obra de Amartya Sen difícilmente la pudiéramos contemplar sin la obra de John Rawls. Paralelismos que siempre se dan a lo largo de la historia del conocimiento, paralelismos que se dieron, por ejemplo, entre Hegel y Marx, y con lo cual va el camino de la ciencia. Yo diría que con estas cuestiones, pues son elementos más que importantes en el estudio de la evaluación desde una perspectiva de la ética, y tomar esta obra, que para mí es una de las más importantes en la historia contemporánea, obras sociales, y que nos da muchos elementos, como para muchos cuestionamientos que nos hacemos en esta idea de una sociedad global, de una idea
global, parafraseando a Alain Turán, si podremos vivir juntos. Pero hay otras perlas de este libro que quisiera señalar para concluir, y que se refiere a cuestiones más específicas, y esto sí debe reconocerse muy bien en el texto. Aquí el doctor Minor ya hizo un señalamiento en cuanto al carácter pedagógico de esta obra. Es bastante bien redactado, muy bien cuidado en esa parte, bastante claro. Yo soy economista, aunque algunos por aquí no me lo crean, y sin embargo me han aclarado muchas cuestiones económicas. Me han clarificado mucho, por ejemplo, todas estas peripecias que también ya fueron mencionados, de cómo medir, por ejemplo, la utilidad marginal, si lo tenemos que hacer de manera directa o indirecta, y finalmente optar por una opción de una especie de utilidad cardinal, es decir, ordenada, las conocidas preferencias. Este ejercicio yo me dedico muy a menudo a la evaluación. Me recuerda mucho a las peripecias que tenemos que hacer para medir lo que en términos más precisos Amartya Sen señalaba, pues hay que tener todas las contabilidades aditivas que sean necesarias para evaluar el impacto de las políticas públicas. Entonces, me ha quedado claro, por ejemplo, que yo he participado en la elaboración de planes de estudios de políticas públicas, como el de Yerma, espero que esté bien, y he recomendado lecciones de microeconomía. Con el texto del doctor Llamas, pues ya me queda claro por qué lo recomendé, ¿no? Aquí hay elementos que se deben conocer para hacer esta evaluación de las políticas públicas, tener claro la economía del bienestar, que iría, por decirlo de manera coloquial, del óptimo paretiano a la eficiencia relativa, o bienestar como un concepto relativo que señala el propio Amartya Sen. Me considero que conozco muy bien el ABC, el análisis de beneficios y costos, pero definitivamente toda esta amplitud de estos perdón, es que esto no me... déjenme ver cuánto tiempo tengo. Todas estas generosidades que tiene este análisis, por el cual se sigue utilizando hoy con otros nombres, sigue siendo, como se dice, un vino viejo en botellas nuevas. Esto de la evaluación, que proviene ya desde los 60s, y algunos muy entusiasmados dicen que los conceptos de la planificación y la evaluación se están rescatando. Yo diría actualmente, también a mí me entusiasma, porque a mí me parece que hoy día ya no está a discusión si es el mercado o el Estado, sino, como diría Anthony Judd, historiador económico británico recién fallecido, hoy lo que importa es saber qué tipo de Estado. La regulación que el gobierno, que los estados tienen que hacer, no está a discusión. Yo creo que el tratamiento que se da a la teoría del Estado me pareció un tanto no de grandes dimensiones. Está muy vinculado a las teorías del free rider, del esquema principal agente, del New Public Management, etc. Pero yo creo que es suficiente para el tema de las evaluaciones. Digo aún más con autores como Williamson y otros. Realmente, si queremos ver el tema de la eficiencia, son corrientes muy adecuadas para su desarrollo, y sobre todo si están complementadas con esta visión ética, teniendo como fundamento
la obra de John Rawls, que no nada más se refiere, sino que se ve que es un conocedor de toda la obra de John Rawls, que es vasta, ¿no? Y que cada una de ellas nos presentan bastantes elementos. La última perla que yo quisiera destacar aquí es que el libro me parece que ofrece más preguntas que respuestas. Algunas respuestas ya están dadas por el propio autor. Ahora no voy a decir que no hay respuestas, sí hay, en cuanto a temas como el hecho, sobre todo en materia de evaluación de políticas públicas, si el Estado deberíamos seguirlo concibiendo como un apéndice de la teoría económica. Aquí hay respuestas, como dice bien el autor, con toda esa cautela de los que son objetivos y científicos. Quizás en la obra de Rawls encontramos algunas respuestas, particularmente con lo que tiene que ver con la ética de la evaluación y de las políticas públicas, que fue con lo que quise iniciar esta plática, haciendo algunas referencias que aparentemente, pues quizás no estaban invitadas en la exposición de este texto, que es muy interesante y sobre todo muy útil en algo que yo valoro mucho. Me gusta la teoría, la construcción del conocimiento, pero me gusta más cuando hay una utilidad práctica, ¿no? Durkheim señalaba que si él considerara que la sociología no fuera útil, no le dedicaría ni 5 minutos de su tiempo. Por último, creo en lo que también es conocedor de muchos temas, pero en educación se puede decir que es autoridad, el doctor Ignacio Llamas. Creo que lo que se dedica al tema de la educación es un aspecto fundamental para esta evaluación de las políticas públicas, pensado, como lo dice en su texto, para tener políticas públicas cada vez más democráticas y que propicien una menor desigualdad, ¿no? Cuestión que hoy día es un tema al cual afortunadamente no se debe soslayar. Muchas gracias. Bien, preparé una breve presentación de lo que en mi concepto es la estructura y lo central que está en este libro. Algunas cosas tal vez ya lo oyeron de los comentaristas, pero voy a tratar de ser breve. En el libro Utilitarismo y Contractualismo se presentan dos sistemas de pensamiento, el de la teoría económica y el de la justicia como imparcialidad. El estudio de estos sistemas debe partir del análisis de sus axiomas o principios. La idea central del libro es que existe un sistema económico caracterizado por su objetivo, la asignación eficiente de los recursos escasos, y por el mecanismo para lograrlo, los precios de mercado. Este sistema económico es parte de un sistema social de mayor jerarquía, también caracterizado por su objetivo, la estabilidad de dicho sistema, y por los mecanismos para lograrlo, una distribución justa de la ventaja de pertenecer al sistema, como ya lo había señalado el doctor Germán Vargas. El agente encargado de hacer respetar las reglas de funcionamiento que están expresadas en las constituciones de cada una de las naciones es el Estado, de acuerdo con la división existente de poderes ejecutivo, legislativo y judicial de cada nación en particular. El sistema económico tiene sus propias normas distributivas que se consideran justas en términos
de la lógica interna del sistema económico. Pero su validez solo se puede observar en ese ámbito de la economía. El sistema social tiene como objetivo su estabilidad y sus normas distributivas son de mayor jerarquía que las del sistema económico. El sistema social se conceptúa como una totalidad en la cual el sistema económico es una de sus partes. Una parte que está enmarcada dentro de las instituciones que norman al todo. Este marco institucional representa el contexto del funcionamiento del sistema económico. La totalidad tiene un diseño unificado, la totalidad del sistema social tiene un diseño unificado y cada una de las partes forma parte del todo y el todo sustenta a cada una de sus partes. Veamos la parte y el todo en el caso de la economía. La economía clasifica, describe y explica los fenómenos de estudio a partir de axiomas. A partir de estos se deduce casi todo lo que la teoría tiene que decir. Si los axiomas se establecen sobre una base restringida en su concepción, su campo de estudio queda separado de las cosas que ha dejado fuera. Por ejemplo, en el libro se afirma que el axioma fundamental de la teoría económica es que los individuos actúan en provecho propio en sus relaciones comerciales. Este axioma establece que el campo de estudio de la economía es el de los agentes buscadores del máximo provecho propio en sus actividades económicas de mercado. El campo del conocimiento de la teoría económica quedó limitado con estrechez debido a su deseo de encontrar un solo y sencillo principio de determinación de los asuntos económicos. Así, el trabajo del economista convencional puede con propiedad ser etiquetado como economicismo, es decir, su objeto de estudio y sus herramientas de análisis casi pueden prescindir de otras ramas del conocimiento en ciencias sociales. Este cerramiento relativo, porque todo sistema es abierto y cerrado a la vez, pero aquí me refiero a la parte de cerramiento. Este cerramiento de la teoría económica ha generado una paradoja del conocimiento económico convencional. Por una parte pretende ser de aplicación universal y por la otra sus conclusiones solo pueden ser válidas para el sistema económico, que es solo una parte del sistema social. El problema es que no todos los miembros de la sociedad participan en el mercado. En las sociedades en desarrollo, grandes segmentos de población están excluidos. Además, la ponderación de la influencia de cada uno en el reporte del mercado no es la misma, depende de la capacidad de compra de los participantes. Son estos hechos los que justifican propuestas alternativas como la de John Rawls y de Amartya Sen, entre otras, que, como señalaban los presentadores, están íntimamente relacionados, tanto la obra de Sen con la obra de John Rawls. La influencia real del mercado, aunque no sea fácilmente perceptible, es continua en el tiempo. Distribuye premios y también sanciones efectivas con quienes no toman en cuenta o se olvidan de prestar atención a sus señales. El mercado, a través del proceso de libre intercambio, y el gobierno, a través de un proceso de decisión e implementación de política, asignan recursos escasos. Mercado y Estado asignan recursos. Estoy usando el concepto de Estado como sinónimo también de gobierno. Asignan recursos escasos. Ambos comparten la preocupación de la asignación eficiente de esos recursos y pueden utilizar las mismas herramientas para evaluarla: el análisis beneficio-costo y el criterio de mejora paretiana. Pero además, el papel del Estado es intervenir para regular las estructuras monopólicas y eliminar en lo posible las externalidades sociales negativas. Es decir, interviene como árbitro para imponer sanciones
a quienes afectan negativamente el nivel de vida de sus conciudadanos. La filosofía del todo. En términos generales, la filosofía es la adquisición de conocimiento, el cual es utilizado para beneficio de la sociedad, mientras que la política es el estudio del Estado y del arte de gobernar. Este estudio comprende el derecho y de la moral. Así, en la obra del Rawls, la cuestión moral se sintetiza en una búsqueda de una definición de qué es la justicia y de cómo se puede organizar una sociedad con base en instituciones derivadas de ese concepto de justicia. En Rawls, sus dos principios de justicia como imparcialidad, el principio de libertad y el principio de diferencia, se deben pensar como los fundamentos en los que debe apoyarse la organización de las instituciones de la sociedad, cuyo desenvolvimiento genere justicia y solidaridad social. Rawls supone un velo de ignorancia en la selección de principios de justicia. Este velo se impone para no cambiar el principio de racionalidad en las personas en la posición original. Es decir, él supone también, al igual que en la teoría económica, que los individuos buscan su provecho propio. Entonces le impone a quienes buscan los principios de justicia un velo de ignorancia. Ese velo de ignorancia implica un vacío en el conocimiento, pero ese vacío se llenará no con inferencias lógicas, sino con una promesa, que todos tendrán asegurado un mínimo de bienes primarios en la generación que acuerda los principios de justicia y en todas las generaciones subsecuentes. Aplicación de la norma en la parte y el todo. Rawls adopta una visión económica neoclásica de que los mercados competitivos generan un óptimo de Pareto en el consumo y en la producción. Rawls sabe que la teoría de los mercados en competencia requiere condiciones especiales, las cuales no se cumplen en el mundo real. Existen fallas de mercado, oligopolios y monopolios, economías y deseconomías externas, información incompleta y asimétrica, bienes públicos, bienes comunes, etc. Sin embargo, esta teoría ideal de mercados competitivos que han inventado los economistas le sirve a John Rawls para clarificar la noción de justicia procedimental pura. Además, me falta poco, la teoría ideal sirve para evaluar los arreglos reales existentes y para identificar la orientación de posibles reformas o políticas económicas a realizar. La confianza en la justicia procedimental pura presupone que la estructura básica de la sociedad satisface los dos principios de justicia, el principio de libertad y el principio de diferencia. Por ejemplo, la explicación de la participación distributiva de los salarios es una elaboración de la idea familiar de que un salario justo será justo si el sistema de precios está determinado en forma competitiva y empotrado en una estructura básica justa. Estas condiciones son suficientes. De acuerdo con la teoría económica, los salarios que paga una empresa pública o privada en una economía competitiva son los que fijan las fuerzas de la oferta y la demanda. El criterio del pago a cada uno de acuerdo con su productividad es insatisfactorio en términos de la teoría de la justicia como imparcialidad, porque es un criterio de sentido común. Las normas y preceptos de sentido común ocupan un lugar subordinado en el sistema rawlsiano. Ningún concepto de sentido común puede elevarse a primer principio en una teoría de filosofía política o de filosofía moral. Ninguno tiene el nivel de generalidad requerido. El precepto de a cada uno según el valor de su productividad marginal
señala que un trabajador recibe el valor completo del resultado de su trabajo, lo cual parece justo. Este precepto responde a la idea tradicional de derecho natural, a la propiedad de los frutos de nuestro trabajo. A los economistas convencionales y a otros escritores, el precepto de pago al trabajo según su contribución a la producción les resulta satisfactorio como principio de justicia. Para Rawls, tal concepto es insatisfactorio como principio general de justicia. No se puede suponer que seguir el precepto de contribución conduzca a un resultado justo, a menos que las fuerzas de mercado subyacentes y la disponibilidad de oportunidades que ellas reflejan sean apropiadamente reguladas. Lo anterior es una condición para que la estructura básica de la sociedad sea justa. Entonces, no existe manera de darle un valor adecuado a los preceptos de justicia, excepto instituyendo los arreglos requeridos por los principios de justicia como imparcialidad, que hasta ahora es lo que se ha construido al respecto. Los dos principios de justicia ofrecen un criterio más alto de justicia que el que ofrece el funcionamiento del mercado competitivo. A cada uno, de acuerdo con sus necesidades sociales, sería el precepto de la justicia como imparcialidad. Los principios de justicia como imparcialidad se establecen para ser aplicados en el sistema social como un todo, pero en particular están dirigidos a guiar el diseño de las instituciones de la estructura básica de la sociedad. En síntesis, la sociedad está obligada a proveer a los individuos una participación justa, un índice de bienes primarios, de proveer oportunidades y recursos que corrijan en cierta medida las loterías naturales de nacimiento y crianza, de tal manera que los menos aventajados tengan las expectativas más altas que se puedan. Lo que los individuos hagan de sus oportunidades y recursos, la bondad o maldad de las vidas que eligen para ellos mismos, guiados por sus propias concepciones individuales del bien, es un asunto particular de ellos y no es de ninguna manera responsabilidad de la sociedad. Bien, la idea es que tenemos un todo que es el sistema social, el sistema económico es una parte, tiene sus criterios locales de justicia distributiva, pago de los factores de acuerdo a su productividad marginal, pero el todo, que tiene mayor jerarquía, debe establecer reglas para distribuir la ventaja de vivir en sociedad. Entonces, estas reglas ponen énfasis en la reciprocidad, en la solidaridad y en la creencia firme de que los polos de riqueza y de pobreza son interdependientes y que el polo de riqueza tiene compromiso con el polo de pobreza, porque su riqueza se explica justamente por la existencia de la pobreza en el otro lado.